Muy Personal. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos cumpliendo nuestra cita semanal con el mejor contenido de crecimiento personal. Y bueno, para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Fernando Rivero y los invito para que se pongan cómodos porque aquí comienza este encuentro muy personal, un espacio diferente de solo inspiración. Hace poco hablaba con un amigo sobre la forma como nos relacionamos con los demás y en la conversación nos dimos cuenta que a veces le damos una excesiva importancia a la opinión de los demás, al famoso ¿qué dirán? Y reconocíamos también que todos en algún momento de nuestras vidas hemos caído en esa pésima tendencia de prestarle mucha atención a la opinión de los demás por encima de nuestros gustos, de nuestras preferencias y de nuestras propias necesidades. Pero hoy intentaré responder ese gran interrogante de por qué será que algunas veces le damos tanta importancia al que dirán. Como experiencia personal quiero contarles que a mí este tema sí que me ha dejado huellas y cicatrices que me han dejado marcado para siempre. Desde pequeño me he visto envuelto en este huracán de opiniones de personas cercanas desde cuando estaba en el colegio y luego de adolescente. Pues porque tenía gustos y pasatiempos diferentes a los que normalmente la gente de mi edad tenía. Por ejemplo, me criticaban porque no me gustaba el fútbol, porque no me interesaba ver ciertos programas de televisión, o simplemente no me interesaba aprender a beber licor o prender un cigarrillo. Y yo sentía que no encajaba porque no hacía o no estaba de acuerdo con lo que ellos opinaban. Y ahí me di cuenta que en la vida también se paga un alto precio por ser diferente. Y es que hoy en día, vivir sin pensar en el qué dirán los demás realmente es un lujo que pocos se dan. Es increíble cómo la opinión de la gente pesa tanto para algunas personas a la hora de tomar decisiones y de actuar. Es prácticamente un miedo que nos limita, que nos estanca, que nos absorbe, incluso casi que nos asfixia. Y es que todos en algún momento nos hemos sentido así. Cuando algún amigo o algún familiar o alguien ha llegado, pues no están de acuerdo con la forma como pensamos, cómo actuamos, cómo nos vestimos, cómo bailamos o con la forma en que caminamos, en fin, cuando nos critican o nos cuestionan por ser como somos. Pero, ¿por qué será que nos importa tanto? Pues primero hay que reconocer que a todos nos gusta caer bien a los demás y nos interesamos en causar una buena impresión, ya que por naturaleza somos seres sociales y pues en cierto modo es normal que nos preocupe o nos interese que los demás estén de acuerdo con lo que decimos y con lo que hacemos. Sin embargo, en determinadas ocasiones, algunas personas pueden tener una excesiva preocupación por la opinión que tengan los demás sobre ellos. Si usted es de esas personas que le preocupa excesivamente lo que los demás piensen sobre usted y vive obsesionado con el qué dirán, es probable que esté subestimando algo que sí es muy importante: la opinión personal que tiene de usted mismo. Según los expertos, el ser humano es un ser social por naturaleza y para desarrollarse necesita interactuar con los demás y satisfacer algunas necesidades básicas. Entre ellas, la necesidad de pertenencia a un grupo, porque pertenecer a un grupo nos ayuda a reafirmar la propia identidad, a definirnos. Y también la necesidad de sentirse apoyado. El ser humano necesita percibir el respaldo de un grupo, necesita sentirse apoyado y respaldado. Además de esas dos necesidades básicas, pertenecer a un grupo contribuye al desarrollo social, emocional y afectivo. El grupo nos permite integrarnos a la sociedad y cubrir nuestras necesidades afectivas, nos permite establecer vínculos y alimenta nuestro bienestar y autoestima. La opinión de los demás, por lo tanto, nos preocupa de manera natural. Los demás hacen parte de ese grupo social y es lógico que su opinión nos pueda preocupar, ya que de ella va a depender nuestra integración o no a ese grupo y la cobertura o no de esas necesidades básicas que les acabo de mencionar.
A pesar de que esta es una preocupación, en cierto sentido, lógica y natural, también es cierto que cuando nos preocupa en exceso, pues puede llegar a ser muy peligroso al punto de crearnos limitaciones. Una preocupación en exceso por la opinión que los demás tengan de nosotros puede llegar a convertirse en una verdadera obsesión que domine nuestra conducta y limite nuestro yo. De manera que cuando nos preocupamos por lo que los demás están pensando, nos olvidamos de nosotros mismos y empezamos a actuar para causar una buena impresión y obtener así opiniones favorables. Pero todo esto tiene un precio, tiene graves consecuencias y aquí se las voy a contar. La primera consecuencia es que comenzamos a interpretar cualquier comentario o gesto como una opinión negativa. Debemos entender que muchas veces los demás no están opinando sobre nosotros. Cuando la preocupación es excesiva, podemos interpretar gestos que no tienen que ver con nosotros como opiniones negativas, y esto va a repercutir en nuestras interacciones sociales. Si pienso que el otro tiene una mala opinión de mí, me sentiré mal y actuaré conforme con ese sentimiento. También hay una consecuencia que se conoce como profecía autocumplida, es decir, al actuar acorde con esa mala sensación, provocamos en el otro la reacción que nos preocupa, o sea, atraemos eso que estamos pensando. Y otra consecuencia, quizá la más grave, es que la autoestima se ve afectada, porque si estamos pendientes de la opinión de los demás, corremos el riesgo de dejar nuestra autoimagen, nuestra autopercepción en función de lo que piensan o dicen de nosotros. Hay algo que me parece importante contarles acerca de este tema y es que todas estas conductas sociales tienen una raíz cultural que por lo general pasamos por alto. Y es que en la vida aprendemos a ser nosotros mismos a través de los demás. Primero nos miramos en los ojos de las personas que nos rodean, como nuestros padres, por ejemplo, y después nos formamos una idea bastante imprecisa de quiénes somos. A lo largo de los años, esa idea se va perfilando mejor, en parte gracias a las personas que encontramos en nuestro camino. Estas nos van dando pistas que confirman o refutan nuestra autopercepción. En ese proceso se forma nuestra personalidad. El principal problema radica en que los demás se convierten en maestros alfareros que contribuyen a moldear nuestra autoestima y autoconfianza, aunque no sepan cómo hacerlo y a menudo ni siquiera sean plenamente conscientes de ello. Obviamente el problema surge cuando le prestamos demasiada atención a las opiniones de los demás, cuando nos preocupamos excesivamente por lo que piensan de nosotros hasta el punto que tomamos decisiones importantes motivados solo por el deseo de agradar o de encajar. Por supuesto que no podemos desentendernos por completo de las opiniones de los demás porque, como les decía hace un momento, somos seres eminentemente sociales. Sin embargo, cuando nos importa más el que dirán que nuestra satisfacción, cuando priorizamos la aceptación de los demás sobre nuestra propia felicidad, entonces tarde o temprano nuestro camino se torcerá y cuando nos demos cuenta estaremos rodeados de una horrible sensación de insatisfacción. A continuación, les voy a presentar 5 frases célebres de grandes personajes de la historia que nos sirven para reflexionar sobre este importante tema y que estoy seguro dejará a más de uno pensando sobre la pregunta de por qué nos importa tanto el que dirán. Bueno, empiezo con la primera. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Esta frase es de Steve Jobs. Steve Jobs sabía que tenía cáncer. Durante los años que pasó luchando contra esa enfermedad, pues tuvo mucho tiempo para reflexionar y dejarnos una enseñanza iluminadora. No dejes que los demás te impongan sus sueños, no intentes satisfacer continuamente sus expectativas porque al final de ese viaje será la vida quien te pase factura. El tiempo que tenemos es demasiado corto, por lo que no debemos desperdiciarlo haciendo algo que no nos satisface, simplemente porque los demás lo hacen o porque siempre se ha hecho así. La siguiente frase es: los grandes espíritus siempre encontrarán la violenta oposición de las mentes mediocres. Esta frase es de Albert Einstein. Einstein sabía muy bien de qué hablaba. Sabía que desafiar lo establecido no era fácil. Las personas suelen presentar una gran resistencia al cambio, por lo que cualquier idea que desafíe lo convencional puede representar
un peligro. Muy pocos son capaces de ver más allá, por lo que intentarán que te detengas. Sin embargo, recuerda que una vocación interrumpida puede desvanecer el color de toda una vida. Bueno, y continuamos con más frases célebres. Esta frase dice así: preocúpate por lo que otras personas piensen y siempre serás su prisionero, de Lao Tzu. El taoísmo prioriza el poder de la persona y sobre todo su capacidad para reflexionar y decidir por sí misma. Por eso no es extraño que de la mano de uno de sus principales filósofos nos llegue esta advertencia. Cuando nos sometemos a las expectativas de los demás, cuando dejamos que piensen por nosotros, pues estamos en sus manos y nos convertimos en una presa fácil de la manipulación emocional. Recuerda que solo puede dañarnos aquello a lo que le damos importancia. Bueno, y escuchen esta frase. Ser uno mismo en un mundo que está constantemente tratando de hacer que seas alguien diferente es el mayor logro. De Ralph Waldo Emerson. El escritor y filósofo que sentó las bases del trascendentalismo nos invita a ser nosotros mismos. Emerson pensaba que todos tenemos un Dios interior y que debemos dejarnos llevar más por la intuición. Por eso no importa a qué añoremos o qué logremos, siempre y cuando eso nos haga felices. El simple hecho de atreverse a soñar algo diferente e intentar alcanzarlo expresándonos con autenticidad es ya un motivo suficiente para sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Y la última frase que les quiero compartir es la siguiente. Solo hay una manera para evitar las críticas: no hacer nada, no decir nada y no ser nadie. Esta frase es del gran Aristóteles. El gran filósofo griego sabía que resulta prácticamente imposible escapar a las críticas, a menos que seas tan insignificante que no despiertes el interés de nadie. Las críticas a menudo están basadas en la envidia, por lo que en muchas ocasiones son simplemente un signo de que vamos por buen camino. Por eso, antes de desmoralizarnos y plantear la idea de tirar la toalla, debemos considerar si se trata de una crítica constructiva que nos permita mejorar, o por el contrario, se trata de una crítica que solo pretende hacernos daño. En ese caso, es mejor hacer oídos sordos. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Definitivamente ese rollo de darle tanta importancia a la opinión de los demás y sobre todo cuando las opiniones disfrazadas de críticas o los juicios vienen de gente que no es importante para nosotros o que simplemente nos juzgan por lo que ven sin conocernos, definitivamente esto es un cuento de nunca acabar. Sobre todo en estos tiempos de redes sociales donde muchas personas se sienten con el derecho a opinar y de criticar de manera negativa sin pensar en el daño que pueden ocasionar con esos comentarios. Sin embargo, es bueno que tengamos en cuenta un par de recomendaciones para bajarle un poco a esa excesiva preocupación por el que dirán. Preste atención, mire, en primer lugar, tenemos que escuchar a nuestro interior y dejarnos llevar por la opinión que tenemos de nosotros mismos, no por la opinión que los demás tienen de nosotros. También es importante comprender que no siempre le vamos a gustar a todo el mundo. A veces los demás pueden tener una mala opinión de nosotros, pero eso no tiene por qué ser algo generalizado o algo que se extienda a todo lo que somos o lo que hacemos. También tenemos que dejar de interpretar lo que los demás están pensando. Recuerden el peligro de la profecía autocumplida. En lugar de eso, debemos tener en cuenta que lo que la gente piensa de nosotros dice más de ellos que de nosotros mismos. Si en algún momento quiere conocer la opinión de alguien cercano, pues lo mejor es preguntarle directamente en vez de hacerse suposiciones. Y finalmente, es importante aprender a aceptar las críticas y usarlas de manera constructiva para crecer y mejorar. Por ahí dicen que si en la vida nos lanzan limones, hay que agarrarlos y aprender a hacer una buena limonada.
Como ven, este miedo al que dirán es una realidad que se da con mucha frecuencia. Es una angustia silenciosa a ser juzgados, a que se hagan determinadas opiniones sobre nosotros. Y ya queda claro que todos necesitamos ser aceptados, pero caer en ese tipo de pensamientos de forma permanente puede condicionar por completo nuestra forma de vida. Detrás de este enfoque se esconde por lo general la falta de amor propio. Siempre podemos sentirnos más o menos inquietos sobre la opinión que puedan hacerse de nosotros aquellas personas a las que apreciamos y que son importantes para nosotros. Sin embargo, nunca debemos perder con ello nuestra libertad y nuestra auténtica esencia. Un sabio dijo alguna vez: ¿acaso el qué dirán me da de comer, me viste o me mantiene? Bueno, pues al diablo lo que piensen los demás. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo peor de todo es que mientras más elevado sea el estatus socioeconómico que uno vaya logrando, más etiquetado se vive dentro de esa sociedad, y esto también aumenta la necesidad de conservar un determinado estilo de vida. En otras palabras, de conservar las apariencias. Muy loco, ¿cierto? Pero bueno, como dicen por ahí, lo importante es que hablen bien o mal, pero que hablen. Sin embargo, con el tiempo uno aprende a olvidarse del mundo y empieza a vivir la vida a su manera, viviendo según nuestras propias reglas y escala de valores. Siempre y cuando el ejercicio de nuestro derecho a vivir no estropee el de los demás, así que la invitación es a que simplemente vivamos con intensidad, bailando al ritmo de nuestra propia música, y dejemos que el resto del mundo se rasgue las vestiduras. Además, está bien ser. Está bien no encajar, está bien cuestionar, está bien fallar, está bien ir por la vida a nuestra manera, reflejando nuestra propia gracia y esencia. Recuerden que para los gustos están los colores, y que por los colores es que se venden las telas. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Hemos llegado al final de este encuentro muy personal. Los invito a que se pasen por mis redes sociales. Les recuerdo que estoy en Instagram, en Facebook y Twitter como @muypersonal_FR. Soy Fernando Rivero, mil gracias por su valioso tiempo, por escucharme, y volveremos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao pescado. Muy personal. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración.